Recording is on. Bueno, como les decía, vos podés combinar. Vas a tener hilos a nivel de usuarios e hilos a nivel de kernel. Lo podés combinar. En los hilos a nivel de usuario existe la planificación y la sincronización como en los procesos. Y aparece la asociación, ¿sí? O sea, ¿quién asocia un hilo de usuario con un hilo de kernel? Se llama Lightweight Process, ¿sí? LWP, si ustedes buscan ahí por internet. Lightweight Process, LWP, asocia hilos de usuarios e hilos de kernel. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de asociarlo? Bueno, porque aprovecha las ventajas de ambos tipos de hilos, ya sea a nivel de usuario como a nivel de kernel. Y eso atrae lo que son los modelos de multithreading, ¿sí? La relación entre el usuario y el hilo de kernel tienen bastantes tipos, que es tu consulta. Uno a uno, muchos a uno o muchos a muchos. Uno a uno es un hilo de usuario relacionado con un hilo de kernel, muchos hilos de usuario relacionados con un hilo de kernel o muchos hilos de usuario relacionados con muchos hilos de kernel. Entonces, cada hilo de usuario mapea un hilo de kernel. Cuando se necesita un hilo de usuario, se debe crear un hilo de kernel. Si tengo que hacer la relación uno a uno. Por ejemplo, Windows o OS2. Ahora, en la relación muchos a unos, muchos hilos de usuario mapean a un único hilo de kernel. Esto lo hace el LWP, ¿cierto? Si ustedes los buscan ahí por internet, Lightweight Process se llama. Es el encargado de asociar los hilos de usuario con el hilo de kernel. Entonces, estamos en la relación muchos a uno. Muchos hilos de usuario mapean a un único hilo de kernel. Estos son usados en sistemas que no soportan hilos de kernel. Si se bloquea, el inconveniente es que si se bloquea un hilo de usuario, se bloquea el proceso. ¿Estamos ahí? Y cuando se crea uno en el kernel y uno en el modo usuario. Vamos a la relación uno a uno, ¿me decís? Sí. Bueno, cada hilo de usuario es mapeado con un hilo de kernel. Si se bloquea un hilo de usuario, no se bloquea, no se cuelga el proceso. Pero ¿qué sucede? Cuando se necesita un hilo de usuario, debe crearse un hilo de kernel. Y cuando se hace algo que lo hace en el kernel y después se lo manda al usuario. Sí, pero esa relación es uno a uno. No pasa nada si se llega a colgar el hilo de usuario, ¿entendés? Claro. Acá el inconveniente no es por el hilo del kernel, acá el inconveniente es por el hilo del usuario, porque puede llegar a ser algo que el sistema no está permitido y se cuelgue, por X razón. Ahora, en la relación muchos a unos, muchos hilos de usuarios a un hilo de kernel, cada vez que muchos hilos de usuario se mapean, van a parar a un único hilo de kernel. Esto son usados en sistemas que no soportan hilos de kernel, ¿sí? O sea, acá sí, si se bloquea un hilo de usuario, se bloquea el proceso. Y en muchos a muchos, bueno, se necesita muchas más herramientas, muchos recursos, con mayor propiedad en los procesadores, ¿sí? Porque, bueno, muchos hilos de usuario en las respectivas páginas. Mapean muchos hilos de kernel. Por ejemplo, Solaris. Después lo pago yo. Bueno, no hay problema. Profe, una preguntita. Buen día. Buen día. Usted habla de múltiples hilos de usuarios a un solo hilo de kernel. Sí. Esta relación... Sí, que el hilo de usuario me cuelga todo el proceso, porque lógicamente ese hilo de kernel lo que está haciendo es... o sea, digamos... yo para entenderlo, o sea, ese único hilo de kernel que tengo, de eso depende todo el proceso, y si se me cuelga un hilo de usuario, me lo termina todo el proceso. ¿Sería así? Sí. En la relación muchos a uno, sí. Basta que se cuelgue un hilo de usuario para que se cuelgue, se bloquee el proceso. No es que se cuelgue, se bloquea. Sí, lo entiendo. Sí, por eso le preguntaba, o sea, el problema es que tenemos un solo hilo de kernel para todos los hilos de usuario, entonces ahí el hilo de usuario, digamos, bloqueado nos termina por bloquear todo el proceso. Exactamente. No es, o sea,
¿A dónde apunto? ¿Qué es lo más conveniente? Bueno, depende de lo que querés hacer. Windows le da mucha bolilla a la relación 1 a 1 a nivel de hilo. En cambio, Polaris utiliza relación muchos a muchos. Muchos hilos de usuario mapean muchos hilos de carga. No necesariamente 1 a 1, sino que ahí es como que hay una relación. ¿Cómo es la relación? Esa es la que no me queda muy claro. Se generan muchos, perdón. Vos vas a tener por un lado de la capa, hilos de usuarios, y por el otro de la capa, hilos de kernel. Entonces la relación puede ser multiplexada o no, ¿sí? Ah, está bien. Puede ir a parar 2 hilos de usuario a un hilo de kernel, pero después se hace un balanceo. O sea, hay algún hilo de kernel que no está siendo utilizado, bueno, se mapean los demás. Sí, ya entiendo. Está. ¿Y eso que el sistema operativo decide Eso cómo se lo hace? maneja, ¿Hay algún algoritmo? ¿Cómo funciona eso? No, eso lo maneja lo que les comentaba recién, el LWP. Ajá. Ok. No, yo de Solaris no sé nada, por eso preguntaba. El LWP Lightweight Process es el encargado de asociar un hilo de usuario con un hilo de kernel. Es, digamos, el puentecito entre hilos de usuario y Un un administrador, digamos. Es un puentecito entre hilos de usuario y hilo de kernel. Bien. Sé que los relaciona, ¿sí? Sí. Que administra, por decirlo de alguna manera. Y la relación 1 a 1 la usa Windows. Windows y OS 2 también. Sí, es muy Está usado. bien, pero en Linux no. En Linux siempre tenemos. No, Linux hasta el kernel 2.4 no existía el concepto de trigger. Lo que se hacía era clonar. Hay una función en Linux, aparte del fork, que se llama clone, ¿sí? Bueno, que se utiliza solamente para compartir recursos. No instancia un proceso de manera original, comparte recursos, memoria, archivos, etc. Y es una, la llamada al clon es una system call. Claro. Que lo puede hacer un proceso. Perfecto. Gracias, profe, por esto. Pero bueno, Linux hasta el kernel 2.4 utilizaba eso para, de alguna manera, emular a los hilos. Y es una versión modificada del fork. Permite especificar qué recursos compartir con sus tareas hijos, ¿no? Con sus hilos hijos. Claro. Ahí es una función inclone, le mandás un procedimiento, tiene unos flags. Es una modificación del fork. Tenés flags que si vos haces un clone virtual machine es para compartir espacio de memoria. Si haces un clone FS es para compartir información del file system. Compartir un clone file es compartir la tabla de escritores de archivo. Un clone sign comparte la tabla de manejadores de señal. O sea, tiene distintos flags el clone, que reitero, es una system call. Sí, pero el clon en sí, o sea... Clonar, sí. Sí, el tipo de clon, o sea, de qué características. Eso, ¿quién resuelve? ¿Eso es el sistema operativo? No, el proceso puede... O sea, ¿El proceso mismo lo hace? Pensemos de esta manera. Vos estás a cargo de realizar de desarrollar kernel. Bueno, de acuerdo al tipo de kernel, a la versión, tiene que ver la versión del kernel en el cual estás trabajando, es la prestación que te va a dar. La prestación que vos buscas es de acuerdo a lo que querés hacer con el sistema operativo. Hasta el kernel 2.4 no existía el tema de hilos, ¿sí? Aparece lo que se conoce el usuario, el proceso usuario puede utilizar a través de una system call la función clone, que es una versión modificada del fork. Eso permite especificar qué recursos compartir a sus tareas, a sus hijos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, de acuerdo al flag que le mandes al clone, bueno, vas a poder permitir distintos recursos, memoria, información del file system. Perfecto, pero eso según el tipo de proceso que depende del kernel, la versión del kernel. Ah, está bien, no, ya sé. La versión del kernel tiene las distintas posibilidades de clon y las distintas posibilidades de flag, por lo que acabo de entender. La pregunta mía era más bien si era el proceso el que directamente... Hace una system call. Hace una system call y pide el proceso directamente con el flag que necesita.
Es A automático. partir del kernel 2.6, a partir del kernel de Linux de 2.6, el POSIX, ¿sí? Se aparece el POSIX, el Portal Operation System Interface, y bueno, tiene los estándares de la System Call, de la IEEE, ¿no es cierto? Y adopta el modelo NPTL, no sé si lo han escuchado, Native POSIX Triad Library, o sea, asume el contexto de hilos. NPTL, Native POSIX Triad Library, la librería nativa de hilos correspondiente a un sistema con interfaz portable, ¿cierto? A POSIX. Perfecto. O sea, el proceso automáticamente busca en esa librería cuál es el clon que necesita. Depende del kernel. ¿Sí? Sí. Hasta el 2.4 tenía esa metodología a través del clon. Pero a partir del kernel 2.6 aparece POSIX, ¿sí? Y bueno, se enmarcan los estándares de la System Call, ¿sí? Generales de la ley, de la IEEE que establece, y adopta el modelo NPTL, Native POSIX Trial Library. Perfecto. Solaris maneja un esquema combinado de ULT y KLT, así que bueno, más allá del mucho a muchos, también suele usar el 1.1. Considera 3 tipos de trigger, ¿sí? Los que les comentaba recién. Hilos de usuario, IDE de kernel y LWP. Bueno, no sé si... Sí. Más o menos lo vi. Más o menos lo entendí. Gracias. Se utiliza el tema de la asociación de los hilos de usuario, ¿sí? Que están asociados permanentemente a un LWP, permiten las aplicaciones en tiempo real. Eso se llaman los ULT ligados. Los no ligados permiten multiplexación simple entre los LWPs. Los LWPs, ¿no? No están permanentemente asociados a un LWP. El hecho de que un hilo de usuario esté permanentemente asociado a un LWP permiten, lo que recién comentaba, que los tiempos, los schedulers sean mucho más cortos en su requerimiento. Entonces las aplicaciones en tiempo real son más aptas, ¿cierto? Ahora, los no ligados, ¿sí? Que no están permanentemente asociados a un LWP, permiten multiplexación, ¿sí? Entre los LWP disponibles. Profe, ¿y comparten el mismo espacio de memoria los que están ligados? Los que están ligados, los ULT, si está ligado uno, depende del tipo de asociación. Si es 1 a 1, no. Depende del tipo de asociación. Pasa que vos tenés los ligados y no los ligados. Los ligados no pueden estar, hacer multiplexación de LWPs. O sea, los ULT, que es un hilo de usuario, tiene un identificador, tiene un conjunto de registro del usuario, la pila, la prioridad. Los LWP, que son conjuntos de registro del usuario, la prioridad, la pila, la referencia al hilo, el núcleo que lo soporta. Los KLT, ya dijimos, son los hilos de núcleo, que tienen un apuntador al LWP e información sobre la prioridad y la planificación. En estas cuestiones de hilo, el caso a estudiar siempre que está en estudio es Solaris, ¿cierto? Porque, bueno, utiliza mucho y muy bien este sistema, ¿no es cierto? No sé, ponete que vos tenés que trabajar con 5 archivos y hay 5 de lecturas que deben ocurrir, 5 lecturas que deben ocurrir simultáneamente. Bueno, ¿qué hace Solaris? Agarra 5 LWP, donde cada ULT hace el request para que se canalicen como requerimiento de entrada y salida, simultáneo, que puedan llevarse a distintas. Obviamente estamos hablando de una estructura de varias CPU, ¿cierto? Si fueran 4 LP, el quinto debería esperar el retorno de uno LP para ejecutarse.
y así. En ese caso, cuando hablamos de varias CPU, estamos interpretando que cada una tiene un núcleo. Sí, hay una multiplexación, obviamente. ¿Multiplexar qué significa? Porque por ahí estoy poniendo una palabra nueva y no conozco. Multiplexar Sí, es, bueno, ustedes vieron multiplexores en en arquitectura. arquitectura, sí, me acuerdo. Bueno. Yo con una entrada, ¿sí? A una entrada puedo tener varias salidas o viceversa. En Windows, la relación como es 1 a 1, cada trigger contiene identificación, contexto y el stack, usuario kernel, área de datos propia. También la creación de un hilo en Windows requiere una system call. Eso está en el system, eso estaba en Windows System 32. Hay una DLL que se llama kernel 32.dll. Ahí están las system call, que involucran el requerimiento de hilo, ¿cierto? Para que la relación 1 a 1 se establezca. Es un tema interesante. Lo que pasa es que, bueno, es engorroso debido a la atomicidad del manejo de hilos. Por eso Windows es más cómodo, se siente más cómodo con procesos. Y bueno, Windows, aparte, trabaja con APIs. ¿Saben lo que es un API? ¿Una API? Sí. Ay, tenía el concepto y lo había googleado y lo tenía anotado en algún lado. A ver, Se conecta a cualquier... ¿qué quiere decir API? Es una interfase que pone métodos a disposición para que se comuniquen. Googleen, a ver, busquen qué es un API. Son aquellas que pueden crear, son las que le permiten a Windows a través de las APIs crear hilos, crear remotamente hilos, de manera remota, requerir las variables globales de esos hilos, o retornárselas, suspenderlos, salir, terminarlos. Tienen una serie de APIs Windows que, bueno, le permite, en Windows con hilo es la felicidad absoluta. Así funciona, ¿no? No es bueno comparar, pero bueno. ¿Por qué digo así funciona? Bueno, porque un API no es lo mismo que un fork a la hora de crear un proceso. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta. Ayer yo miraba el video que subió el profesor Podhatney sobre los planificadores. Ah, con el Excel. Sí, con el Excel. Sí, le da intervención al sistema operativo, sí, sí. Sí, y estuvo bueno ver los tiempos que lleva que captura la CPU el sistema operativo. Cuando uno entra a sumar, si hay muchos cambios, o sea, system call, interrupciones y demás, se lleva un tiempo considerable Sí. en eso. Por eso en el cumpleaños, si ustedes recuerdan, la grilla el cumpleaños es un diagrama de Gantt. Claro. Entonces vas a ver que las líneas verticales son punteadas. Sí. Significa que hay un tiempo considerable. La idea del cumpleaños es comprender el funcionamiento del scheduler. No marca los tiempos ni la intervención del sistema operativo. Él lo que trata de explicarte es cómo procede el scheduler, el tipo, ya sea FSFS, o sea, los apropiativos o no apropiativos. Siempre le dije a Jorge, y está de acuerdo conmigo, aquel que me modifique el cumpleaños, le apruebo la materia. Claro. Pero bueno, todavía estoy escuchando. Varios han venido, pero bueno, con Java. No, C++ en línea. Modificar creo que les comenté, Julián Perelli, un alumno mío que bueno, se recibió, está en Europa,
si ustedes buscan por Google, el cumpleaños está ahí. Sí, yo lo busqué y lo quise descargar y instalarlo y demás, pero está ahí, hay un manual de cómo compilar. Lo que pasa es que no. Bueno, vean a ver qué es lo que pasa. Bien, no sé si tienen alguna otra consulta con respecto a hilos. Profe, Sí. tengo una consulta que no es con respecto a hilos, pero bueno. Algoritmos de desempate, ¿los tenemos que saber? ¿Tener bien claro la diferencia y demás? Algoritmo de desempate. Claro, yo vi ¿Esto los lo videos. mencioné con el cumpleaños? Exactamente, pero hay videos también en el canal, por eso le preguntaba. No, el tema es el siguiente, a ver. Viste que, a ver, permitime que voy a compartir pantalla. Ahora un segundo. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí. Bueno, a ver. Dos. Cumpleaños. ¿Sí? Ah, no, yo quería ver otra cosa. Sistemas operativos 2020. Ah, acá. Creo que habíamos visto este proceso. Acá está. Bien. Puede haber una convergencia en las transiciones. Sí, puede haber una. Más allá de que las cuestiones acá se realizan secuencialmente y dan la sensación de que se realizan a la vez, puede haber una convergencia en el admitido, por ejemplo, y el que viene de bloqueado. E ir a listos. Ambos. ¿Estamos ahí? Sí. Bueno, tenés un proceso que es admitido, están las condiciones dadas para que, o sea, el fork te devuelve un true. Y bueno, acá hay una interrupción externa por hardware, donde el proceso recibe los datos, es desbloqueado y vale, te compite. ¿A qué pongo primero? Más allá del scheduler, que esté trabajando a mediano plazo, ¿cierto? ¿A quién pongo primero? ¿Al que es admitido o al que viene desbloqueado? Bueno, yo no le puedo decir a la máquina en términos grotescos, che, fíjate vos, qué sé yo, cuál es el más lindo, no sé, que tiene menos trabajo. Fíjate vos, no, eso no se lo puedo decir a la máquina, lo tengo que formalizar. ¿De qué manera se formaliza? Bueno, recurriendo a una estructura de control y a una estructura de datos. La estructura de control, ¿cuál va a ser? Y preguntar, if o si, ¿qué cosa? Lo que se me ocurra. El PID es más chico, este va primero. Esa estructura, esa manera de pensar, por así decirlo, tiene una correlación casi, diría, total con el FSFS. Entonces, por eso en el cumpleaños, cuando vimos una cuestión de desempate, dijimos, bueno, en el caso de que haya un empate, desempato por FSFS. Primero va el PID más chico. Pero no es que haya un algoritmo de desempate. Tengo que tomar una decisión. Entonces, el FSFS va a recurrir al PID más chico. ¿Estamos ahí? Entonces, en la realidad, lo que sucede es que se define por el PID más chico. Eso quiere decir que el proceso que tiene el PID más chico está anterior al que fue admitido. Entonces, en este caso, bloqueado va a quedar, el que viene bloqueado va a quedar primero que el admitido. Salvando la distancia en términos de prioridades, ¿no? Suponemos que ambos tienen la misma prioridad. ¿Se entendió? Por default suponemos que el desempate siempre es por PID más chico, para una aclaración aparte, digamos, por el tipo de algoritmo que se
O sea, Sí, más allá de eso. Sí, vamos a suponer que algo estoy con prioridad y digamos, tiene el mismo valor de prioridad, bueno, tengo que desempacar. claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, o sea, digamos, misma prioridad y demás, se termina siendo lo que decide. Así es. Ese lo decide el scheduler a mediano plazo. Ok. Profe, le cambio un segundo de tema. La modalidad de examen va a ser múltiple, o sea, que tenemos que seleccionar. Si seleccionamos mal la respuesta nos resta. Más o menos cuánto tiempo vamos a tener. Bueno, eso va a Le quedar pregunto porque claro. justo ayer yo entré un cachito más tarde a la clase de práctica y hoy me pasó lo mismo en la clase de teoría. Y justo ayer cuando entré estaban hablando del parcial, pero ya habían hablado. Y ahora me pasó exactamente lo mismo, entré un Bueno, poquito más eso va a tarde. quedar claro la semana que viene en el Moodle. Y vamos a Ok. especificar. ¿Se acuerdan que había preguntas que? Primero, las prácticas, si se devolvían corregidas o no. Segundo, ¿qué pasa si doy mal la teoría en el recuperatorio? La práctica me la vuelven a tomar, ya que la di bien y voy a dar teoría solamente. Tercero, ¿qué pasa si no quiero promocionar y doy convencional? Cuarto, ¿cuánto tiempo tengo? Ahora, la pregunta, si respondo mal una pregunta, eso resta. Bueno, eso va a quedar aclarado en el mundo. Bueno, justamente, profe, ya que estamos con eso, ayer Lautaro explicaba, que hizo un ejemplo de que supuestamente también funciona en la clase, pero bien, si me entró tarde a la clase, lo hicieron sobre mundiales, digamos, pero más que nada Sí, sí, para ver, digamos, cómo era la estructura que sí. funcionaría el parcial teórico. Y él aclaró No, que si uno escribía, que si uno respondía mal, restaba 0,3. y bueno, Sumaba 1 si estaba bien y 0,3 restaba si estaba mal. sí. O sea, Ahí te va dando una pauta de cómo puede hacerse. Profe, y le hago otra consulta. ¿Usted para cuándo estarán creados los usuarios? Porque mi intención es las mismas prácticas que yo hice en mi máquina en Ubuntu, hacerlas, pero en el servidor. Ah, no, ¿Se eso, puede o no se puede? no estuvo previsto. Eso no. Los Ok, usuarios, a ver, la idea es darte acceso a un servidor donde no haya nada, ¿sí? Y bueno, claro. No porque quería que estén mis prácticas ahí. y ahí trazamos una línea. No Ok, es plausible, vamos a decirlo de esa manera. ok. Y le hago otra consulta, pero no sé si usted sabrá. Y con respecto al listado de comandos, ¿hay algún comando específico? Porque justo me pasó ayer que hubo un ejercicio que uno de los chicos lo hizo en 2 líneas y yo lo Sí. hice creo que con 8 líneas. ¿Y cuáles son Él los usó, comandos? él, él usó el find y el exec Sí. porque tenías que buscar todos los ejecutables y guardarlos Ujú. en una carpeta distinta. Y Sí. yo lo que hice fue usé un for, un grep y después copié. En Bien. ese caso, por ejemplo, yo tenía un error de concepto porque para mí los ejecutables eran nada más los punto bash, los punto .sh. Pero ayer aclararon que en realidad todos los que Permiso. tengan permiso de ejecución. Así es. Entonces, bueno, o sea, yo cuando hice mi script hice un for y busqué porque sea, por ejemplo, Bueno, /bin /sh. claro, te Entonces, todos aclaro. los que coincidían los copiaba. A ver, mira, si yo creo un script, lo voy a hacer acá. Hola.sh, ¿no es cierto? Sí, Eco. Hola. Bien. Bien. ¿Qué haces? Invocás al bash. De esta manera. Y se ejecuta. sí. Bien. Ahora, si yo observo ese archivo, ¿dónde están los permisos de ejecución? No tiene. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la pregunta del ejercicio? ¿Buscar qué? El ejercicio decía que copiemos a otra carpeta todos los archivos Momento. que sean ejecutables. Momento. Todos los
Dice, escribir un script Sí, te entendí. Sí. Todos los archivos. ejecutables. No, todos los archivos. Hagamos Sí. una pausa. Ojo, porque las carpetas tienen permiso de ejecución. Si yo creo Claro, una yo carpeta, en mi perdón, script, por ejemplo, me había fijado que primero recorriera una carpeta y después se fijara archivo por archivo. ojo, que las carpetas tienen permiso de ejecución. Así que tengo que buscar archivos. Rubén, Perdón, Una cosa. y el hola.sh no tiene permiso de ejecución. No, Yo invoco al bash, claro. al shell que ejecuta bash. ¿Se entiende? Yo para Pasa- ese baile, profe, opté por usar usar un find y el menos. No se escucha, no se escucha bien. No se te escucha, Ale. Ale, no se te escucha. Hola. Sí. Ahora sí. Sí, no, yo decía, yo usé un find y opté por usar el menos exit del find. Está bien, pero Para estamos. encontrarlos, justamente por ese tema. Algunos tenían permiso, otros no tenían permiso, otros terminaban con SH, otros no. Entonces, no sé si lo que hice está correcto, pero bueno, calculé que el exec de find iba a encontrar lo que fuera ejecutable. La única solución que se me ocurrió justamente Ojo que el ejercicio pide archivos con permiso que se puedan ejecutar. meter en dos carpetas distintas. En una carpeta metías todos los ejecutables y en la otra carpeta metías los no ejecutables. Por empezar eran solo archivos, o sea que con un menos type F ya estaba bien. Bien. Claro. El otro tema es que es hola.sh, no es ejecutable. Está bien. Ok. Ese no Entonces va. era No un va error dentro de del archivo. concepto mío, entonces. Por eso. Porque bien, pero- yo lo que justamente hice fue todos los puntos SH los copié en No. una carpeta. No porque pueden o no ser ejecutables. Claro. ¿Sí? Profe, y evaluando y tomando en cuenta esto, ¿no hay forma de que nos hagan una devolución de los archivos, de los scripts que mandamos? Porque yo, por ejemplo, ayer me di cuenta todavía que eso estaba mal, pero era por un tema de error de concepto mío. están corrigiendo todavía. O sea, están terminando, ¿viste? Es muchísimo. De más, voy a sumar una crítica. Hay ejercicios entre alumnos que están exactamente iguales. Es una copia exacta. O sea que entre papas fritas y emparedados se han mandado algunos scripts entre ustedes. Che, mandame que el 3 que no me sale, el 3A. Bueno, tomá. ¿Vos tenés el 4.1? Sí, dale. Son exactos, ¿eh? Para que vean que se han mirado las prácticas. Claro. Sí, eso también lo aclaró ayer Lautaro. Lo que pasa es que en realidad yo, por ejemplo, entregué el jueves, creo que faltando media hora para que se termine el tiempo, porque justamente los estaba haciendo. Sí. En la práctica 1 y 2 me pasó exactamente lo mismo. Creo que entregué media hora antes de que cierre el tiempo de entrega porque los estaba haciendo. Y la verdad, si se copiaron o no, yo lo que más me interesa es tener una idea de la devolución para saber si tengo bien claro los conceptos. También, Por ejemplo, ayer me di cuenta de eso, que para mí un SH era un ejecutable y me enteré que no era un ejecutable. No. Pero porque justo alguien planteó la duda de ese ejercicio que yo también tenía. No sé si es ejecutable o no. Tengo que ver los permisos. No alcanza, o sea, no quiere decir que tenga extensión SH sea ejecutable. No es así. Yo por eso Tengo que ver terminé los con un permisos. find, profe. ¿Cómo? Por eso terminé con un find. Estuve googleando Claro. un ratito para ver, y ahí cuando encontré que el find tenía la posibilidad de decir de buscar por ejecutable, yo dije, bueno, listo, con esto me quedo tranquilo porque seguro que el algoritmo que usen para buscar ejecutables ahí está todo pensado como para que realmente ponga los ejecutables. Claro, El tema más allá del ejercicio es que podemos volver a tener errores de concepto en otros ejercicios y sin la devolución, en principio no nos daríamos cuenta porque según nosotros está haciendo lo que tendría que hacer. Yo creo que eso es lo que planteaba Jenny. Claro, es a eso a lo que yo voy. O sea, para mí estaba bien porque yo estaba copiando archivos que en mi concepto eran ejecutables.
Bueno, pero Pero se era aclara. un error de Sí, pero profe, el día del examen me va a sacar corriendo porque voy a decir, no. No, pará, momento. En los errores de concepto, uno tiene que ser más amplio, ¿sí? Abrir un poco más el abanico y aceptar que, bueno, conceptualmente tomaste otro camino para resolver el problema. Pero eso no quita que el examen esté o no aprobado, ¿sí? Si vos, dentro de los ejecutables, me traes los puntos los puntos SH que no tienen permiso de ejecución, bueno, a la hora de evaluar te voy a decir, mirá, acá estos no tienen permiso de ejecución. Entonces vos qué vas a decir, mirá, entendí que también tengo que traerme los puntos SH. Bueno, ahora te estoy diciendo, en ese caso puntual, que hay que tener cuidado en la interpretación del enunciado. Solamente tengo que traerme los ejecutables, archivos ejecutables. Entonces, no me interesa su extensión o de qué tipo se trata el archivo. Tengo que ver los permisos. A eso se refiere. Esa consulta uno la puede hacer porque a la hora de traerte archivo, ¿cuál te vas a traer? Vos decidiste traerte los ejecutables y los puntos SH, ¿no es cierto? Ahora, cuando tenés esa dicotomía, esa consulta se hace en el parcial. ¿Entendés? Ok. Porque seguramente te la has preguntado. Uy, ¿qué me traigo los puntos SH? Bueno, cuando te haces esa pregunta, se la haces al docente. ¿Es válido eso? Sí, se puede preguntar. Escúcheme, profesor. En el caso que vos tengas una dicotomía, cuando vos te haces una pregunta, la haces al docente. Profesor, tal cosa. ¿Es así como la interpreto? No, pero No, está bien, yo porque hay determinadas dudas que por ahí te surgen y que te dicen, no, eso es duda de concepto, en parcial no lo puedes preguntar, por eso sí, preguntaba si es válido. Claro. Sí. Preguntas como, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el comando? No, eso no. Sí se puede preguntar, por ejemplo, dada que no te requiere ningún comando especial, en principio vos lo podés resolver por los caminos que creas más convenientes y que te sean más fáciles desde el punto de vista de la experiencia de hacer prácticas que te lleven a vos. Ahí me comentaba que un alumno lo hizo en 2 líneas y ella usó estructuras de control. Es viable en ambos casos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es más eficiente y cuál? Eso no se evalúa. En principio, ¿sí? El script tiene que funcionar. Eso estamos claro. Claro, profe, y por ejemplo, yo tengo el trabajo práctico 3, el ejercicio 7 dice, hacer un script que luego de ejecutarse ¿Sí? pida al usuario 2 números y después Sí. presente la suma resta. ¿Qué quiere decir con que luego ejecutarse? Porque yo lo que entendí es Cuando pongo punto barra el nombre del ejercicio. Número, punto barra números. Claro, yo Sí. pongo el ejercicio. Tiene que aparecer un read, pues ingrese un número, read, ingrese otro número y hago la suma, la resta, multiplicación, lo que sea. Pero no es que se los pido por parámetro, que cuando yo mando a ejecutar el script No. se lo paso como argumento. Una cosa es hacer números, ¿sí? Y le pongo 1 o 2. Esa es una manera. Claro, Eso no pide el ejercicio. El ejercicio pide, yo ejecuto números. Una vez que ejecuto números, a continuación me debe aparecer la leyenda, ingrese. ingrese un número, ingrese otro número. Claro. Esa es la oración gramatical, ¿sí? En el tema de lo que se conoce como entendimiento, ¿sí? Que permite a vos comprender qué es lo que te está pidiendo. Después de ejecutarse el script, recién ahí me tiene que aparecer una leyenda, ingrese un número. No ejecutar el script con los parámetros. Son dos cosas diferentes. Sí, Claro. yo hice lío con eso. Al principio dije, después de ejecutarse, yo dije, ¿cómo? Cuando termina el script de ejecutarse y qué hace mientras tanto el script. Pensaba. Claro, ese fue mi pensamiento. Por eso yo no entendía por qué, cómo lo de ejecutarme. Entonces, yo entendí, por ejemplo, que en ese caso, cuando yo mando a ejecutar, tengo que pasar como parámetro los 2 números. O sea, como argumento los 2 números. Ahora usted me dice que no, que en realidad yo tengo que poner ejecutar y que automáticamente me muestre el mensaje de ingresarme los 2 números con los que voy a trabajar.
Esa es la semántica del enunciado, ¿no? Después de ejecutarse, me tienen que pedir los números. Profe, tengo una consulta que también ayer estábamos debatiendo a raíz de esto de que tiene que andar el ejecutable para que no, o sea, el script tiene que andar para que lo puedan corregir. El tiene que andar, ¿qué alcance tiene? Perdón que me ponga filosófica, pero justo una de las cosas que estábamos hablando con los chicos es, bueno, te quedás sin tiempo por X causa y podés correr hasta una cierta parte del script, pero no hace la funcionalidad total. ¿Se toma como que anda o como que no anda? A ver, resulta ser que estás yendo a tu trabajo, tenés una reunión importantísima y bueno, se te pincha una rueda. ¿Qué haces? ¿Resolvés el problema o dejás el problema ahí y optás otra cosa? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es llegar a la reunión, ¿no es cierto? Ahora, acá, yo estoy haciendo el script, no terminé de hacerlo. Bueno, no estás en buenas condiciones de aprobar. Ahora, yo terminé el script, da un error en una determinada línea. Bueno, es otro contexto, ¿sí? Porque, bueno, hay que ver cuál es el error. Eso lo dije el miércoles. ¿Se acuerda con el cd /home /admin? Entonces, resulta que en alguna línea tengo esa sintaxis, lo cual da un error. Entonces, el script está terminado, pero lo ejecuto y me da ese error. Bien, esa es una línea. La línea anterior, la que comentaba, es, vos no terminaste el script. Bueno, si no terminaste el script, ¿qué querés que te corrija? O sea que en definitiva es preferible mandarlo completo por más de que haya una línea con error y eso se va a considerar como que ejecuta. Por ese lado venía la duda, pues estábamos ayer debatiendo con los chicos y digamos, no sabíamos si es preferible mandarlo incompleto pero que ande bien aunque esté incompleto o mandarlo completo con el error y que te digan, no, esto no anda, no te lo corrijo, de ninguna parte. ¿Me explico? Momento, vamos, yo voy por lo que vos me decís, profesor, si terminó o no el script. El script tiene que estar funcionando. Ahora, dado un error, es muy probable que te hagan una pregunta con respecto a ese error, o es muy probable que te digan, no, está desaprobado. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, anterior no es considerado. ¿Qué quiere decir anterior no es considerado? Anterior a la pregunta que vos estás diciendo. El script no terminaste, no se ejecuta, listo, no se puede, no, está desaprobado. Si el script no se ejecuta, está desaprobado. ¿Qué querés que corrija el script si no se ejecuta? Yo creo que la pregunta de las chicas va un poco más a un detalle, digamos, un poco más fino. Digamos que el script se ejecuta hasta la línea 5 y se ejecuta bien hasta la línea 5. Y digamos que la 6 y la 7 hay alguna clase de error que uno se queda sin tiempo y no lo encuentra. El tema es que si uno de esas líneas no las comenta, por ejemplo, no se va a ejecutar nada. Queda bloqueado, tira el error y nada más. Es como que se invalida todo el script. Yo la pregunta que tenía al respecto era la siguiente. Si yo le comento ese par de líneas y hago algún comentario, las dejo comentadas porque no encuentro dónde tengo el error de sintaxis que me impide que se ejecute, pero el script ejecuta parcialmente lo pedido. ¿Se entiende? O sea, yo hice todo el script completo, pero si yo hago el script completo, no comento esas líneas, obviamente no va a andar, pero si las vamos a plantear lo que vos decís. Yo tengo un menú donde dice alta usuario, baja usuario, modificación de usuario. Pongo 1, alta usuario, anda perfectamente. Pongo 2, baja usuario, no anda. Pongo 3, modificación de usuario, anda perfectamente. Bueno, el script anda. ¿Estamos ahí? No anda la opción 2, que es baja de usuario. Por ejemplo. ¿Estamos ahí? Bien. Vamos a la opción 2, ¿qué te pasó? Pero el script anda. Diferente que ejecuto el menú, pongo 1, no anda. Pongo 2, no anda. Pongo 3, no anda. Ah, perfecto. Sí, ahora sí. Ya entiendo a lo que vamos. Ahora, si vos tenés un script y en una línea no te permite seguir y vos la comentás, te va a tirar errores. Pero es una obviedad de eso. Esos errores implican que el script no anda. Se ejecuta. No, yo me refería a algo más lineal, no me refería a algo con menú. Me refería, por ejemplo, de golpe que te diga, no sé, por decir algo, guardar los archivos ejecutables en tal carpeta y guardar los no ejecutables en tal otra. Y de golpe tener algún error de sintaxis o de expresión regular con un sed o algo por el estilo, que no te deja hacer, por ejemplo, la segunda carpeta. Entonces, si yo lo comento a eso y lo comento... Bueno, ahí se va a tratar la corrección. Ojo, porque vos ya me estás hablando de
de un error que no tiene que ver con la semántica de la chica que me lo comentaba al principio, que me decía, uy, yo me llevé todos los archivos SH también, aunque no tengan permiso. Eso es un error de semántico. Sí. El error que vos me estás diciendo es un error sintáctico. Y sí, tal cual. O sea, yo entiendo que la semántica por ahí de golpe la podés tener bien y si, bueno, Vos entendés el examen, bueno, pero por eso, ahí da lugar a preguntar. Pero un error sintáctico en el script, es muy probable que no se ejecute el script. Exacto. Justamente eso es lo que a mí me... Yo quiero el resultado del script, y el resultado no llega porque tenés un error sintáctico en el medio. No se va a ejecutar. Exacto. Claro. O sea, profe, repasando en limpio, si el script tiene en algún lado una coma de más que no permite que se ejecute, Los resultados no lo vas a tener. claro, es un error sintáctico, por lo tanto no corre el script, por lo tanto no se corrige, o sea, está desaprobado. Por lo tanto, desaprobado. Y es muy probable, salvo que, bueno, hay que ver cómo se corrige. Ya te digo, el script que no funciona no se corrige. Es una obviedad. Perfecto. Ahora, el script se ejecuta. Vamos a suponer que vos recibís el estado final del problema, pero en el medio te marca errores. Errores o warranting, ¿sí? Cuidados. ¿Sí? Mirá, hiciste tal cosa, tenés cuidado, pero igual se ejecuta. A veces, cuando hace un programa en C, por ejemplo, los warranting son muy característicos. Ojo, porque, bueno, no se pudo crear el proceso, pero bueno, el programa funciona. El hecho de que funcione el script tiene que resolver el problema que se te está planteando. ¿Sí? Ahora, el punto tiene dos maneras. La parte semántica, interpreto el problema de una manera, lo resuelvo de acuerdo a cómo lo interpreto, no hago la consulta, y bueno, el script anda, resuelve el problema, tengo un error semántico. Es una manera de llegar al estado final del problema en la parte práctica. Es muy probable que eso sea probable. Bueno, tuviste un error semántico. Es más grave el error sintáctico. ¿Por qué? Bueno, porque ¿qué es lo que buscamos? Buscamos a ver si realmente hiciste las prácticas, si participaste en las clases, si tenés los conceptos teóricos, si tenés los conceptos prácticos. El hecho de sentarse y hacer máquina, estar con el bash, eso te da una cierta garantía, de una tranquilidad de que vos te movés en cualquier bash que te presenten, ¿sí? Estamos hablando de bash, ¿no? de lo que es la interfaz con el usuario y el sistema operativo, te van a dar, digamos, ese share. Así que, desde ese punto de vista, tenemos que estar tranquilos. Entonces, si has hecho las prácticas, vas a adquirir experiencia. Ahora, aquel ñato, como acabo de tipear este comando, y no se da cuenta de lo que está pasando, eso es desaprobable. Me estoy dando cuenta que nunca hizo nada. Nada, no, está mal. Hizo muy poco. Por eso yo ponía un ejemplo como el del set, profe, que es un comando, digamos, que es complicado desde el punto de vista de la sintaxis. No hablaba de un cat o de algo por el estilo, o un CD. De golpe un set, uno ha estado, no sé, me ha tocado estar 20 minutos hasta avivarme dónde diablos estaba el error que no me dejaba, y era un error sintáctico. Me pasa exactamente lo mismo. El set para mí es como re difícil, porque es como que si no pones bien la barra, si dejaste un espacio, si la llave, es como que a mí se me hizo re difícil. Eso lo comentamos en las otras clases. ¿Qué les comenté? Tengan presente el teclado, aprovechen a conectarse a ese host que yo les comenté, vean cuál es el pipe, cuáles son las comillas francesas, cuáles son las comillas simples, las dobles comillas, nichi, donde se encuentran. Vean esos símbolos, esos caracteres especiales para no tener ese tipo de error sintáctico en el script. Una cosa que yo me equivoque de esta manera, y otra cosa que yo quiera poner comillas francesas de esta manera. ¿Entiendes? Esa es la comilla. Sí, profe, eso se entiende. El tema es que para mí, por ejemplo, la forma de escribirlo, o sea, la sintaxis que lleva el set es un poco compleja. Pero bueno, sería que tendré que repasar o y hay que tener cuidado. Hacer 25 ejercicios con distintos comandos argumentos del set. Porque calculo que le habrá pasado que han copiado exactamente la sentencia en Google, cuando la traducen al bash, las comillas la interpretan de otra manera. Los espacios. Sí,
Yo cuando busco en el Google siempre trato de interpretar qué significa cada cosa. No, puedes hacer un copy-paste y por ahí funciona. Sí, no me gusta a mí copiar directamente, si no me interesa copiar sin entender, a mí me interesa entender qué es cada cosa y por qué pusieron una comilla ahí y no adelante ni atrás y por qué. Eso está bueno. Eso es aprender realmente. Profe, una preguntita porque algo Lautaro dijo ayer y al final después no llegué a preguntarle. Uno tiene disponible el usuario SO01, SO02 y demás para practicar ahí online en el LINSI. Dijeron que se iban a poner usuarios y por lo tanto ya no se iba a poder practicar más. ¿Es así o podemos...? Sí, ya esta semana eso se va a cerrar. Por eso, entonces tenemos hasta el martes para practicar. No lo sé hasta cuándo tiene. Eso está la parte práctica definiendo cuándo cortan o cuándo... no es inaccesible GOV, pero los usuarios le van a dar los GOV a cada uno, así no pueden ingresar. Porque bueno, lo van a usar ellos. Yo lo que quiero saber es hasta cuándo puedo practicar, practicar en mi máquina. Ya esta semana, si lográs acceder el lunes, puede llegar a ser fortuito. Pero ellos van a ir preparando las cosas para la semana para tomar. O sea que si tengo que jugar con eso tendría que darle mañana, por ejemplo, y ya no me queda más tiempo. Perdón, no olvidemos que los parciales se toman de acuerdo a la comisión en su día, ¿cierto? Sí, por eso yo preguntaba, hasta como a nosotros nos toca el viernes, yo pensé que podíamos disponer toda la semana para practicar. No, porque va a haber comisiones que van a ser evaluadas anteriormente. Yo creo que lo primero que tendrían que haber hecho es asociarse, relacionarse una muy buena manera con alumnos de otras comisiones para ver qué le tomaron. Creo que lo habrán hecho. Sí, no, el problema no era mío, no era ese. El concreto yo lo que planteaba era la cuestión de poder practicar online en vez de practicar tener en disponibilidad del servidor para poder acceder y yo creo que poder practicar desde el servidor. El lunes ya es muy probable, porque si tienen que tomar miércoles y jueves. Bien, ¿alguna otra consulta? Me mandaron por máximo a nosotros hasta cuándo tenemos tiempo para, o sea, cuándo nos van a subir las premisas bajo las cuales van a manejar el examen. Estén atentos a partir del lunes, martes, en la semana en el Moodle vamos a dejar plasmado las condiciones, las reglas para poder dar el parcial. Profe, yo ayer como rendí no estuve en la clase y hoy entré un poquito más tarde, por ahí ya lo dijeron, pero quería saber si se rendía la teoría y la práctica toda junta o en días separados. Eso es... No, el mismo día. ¿Mismo día? Uh-huh. Perfecto. Ayer dijeron que era distinto, que era el día de la práctica se rendía la práctica y el día de teoría se rendía la teoría. O sea que el viernes rendíamos el script y el sábado rendíamos la teoría. Por ahora no tengo ninguna novedad. Tenía entendido que era el mismo día, pero bueno, puede ser que, como recién preguntó el niño, el alumno, puede ser que se tomen días diferentes. No me han dicho nada todavía. Entonces cuando manden las premisas seguro ya nos van a informar. Rubén, te hago una pregunta. El día del práctico, una vez que ya finalizamos el script, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo dejamos ahí en la sesión donde estábamos logueados? ¿Hay que copiarlo? Sí, ahí se te va a indicar que esperá, que se te va a corregir, o listo, si ya lo entregaste. Lo que tengan en cuenta es que eso va a ir a parar un archivo. Pero te lo corrigen en el momento, ¿no? No sé si se va a corregir en el momento. Creo que es muy difícil. Por eso les digo ayer Lautaro dijo que no lo corregían en el momento porque en realidad si el script funcionaba no era garantía de que estuviera aprobado. Te lo dejo acá, no puedo yo. Tenés razón, cierto. Claro, eso va a parar. No, porque no sé si ese estado. En realidad dijo eso, que vos podés decir, bueno, anda, pero por ejemplo él dice, ¿y si está hardcodeado? Yo la verdad no creo que tenga tiempo para ponerme a pensar cómo hardcodear el script, pero bueno, él dice que quiere entrar script por script y verificar que esté funcionando. Sí. Que ahí fue donde lo que le planteé del ejercicio, o sea, bajo qué criterio, porque por ejemplo, para mí
yo uso for y muchos usan while y otros usan find. Entonces, él dijo que el enunciado del script va a estar claro y va a decir si se tiene que usar una estructura de repetición o no. Exactamente. Está bien eso. O si no es una condición, puedes usar las estructuras que vos creas conveniente. O el comando que creas conveniente. Bien. ¿Eso es libre entonces? Porque... No. Si en el enunciado... No, está bien, pero a lo que voy es, yo ayer lo que le planteaba a Lautaro es que también era un error de concepto, ya me lo aclararon ayer, pero a mí cuando me decían comprimir solamente, yo usaba zip directamente, por ejemplo, por mañas de que lo usaba antes en el laburo, y no usaba el tar GZ. Y él me decía, ojo, porque no es lo mismo comprimir que empaquetar. Cuando me aclaró eso, entendí por qué no se podía, pero arrancó diciendo como que teníamos que usar los comandos que nos habían enseñado ustedes y medio limitarlo a eso, por eso preguntaba. El tar agrupa. Y el zip comprime. Claro, bueno, eso es lo que me decía él. Más allá del error conceptual, él lo que dijo es como que nos limitáramos a los comandos que nos enseñó la cátedra. Por eso preguntaba si es libre, entre comillas. Si te pide una comprensión, comprimir, vas a tener que comprimir. Vas a tener que comprimir y agrupar. Es lo que se vio en la práctica. Es muy probable que te pidan con el flag que se te pidió, que zip menos... ¿Se acuerdan cómo se comprimía? Tar GZ menos C era... F, sí. Esa es una manera. Acá estoy poniendo el tar, ¿sí? ¿Qué querías vos? Menos CZF, el nombre, qué sé yo, ejercicio, .tar, .gz. ¿De quién? De home, Sí, la ruta absoluta. admin, ejercicios. No, sí, yo más allá de eso preguntaba por después Eso ahí estoy agrupando y comprimiendo. Yo siempre le mando un B también, una B corta también en los parámetros del para que tar, te muestre. para que muestre Para chequear, para verificar, sí, un flag de verificación. También, ¿se acuerdan? Una de las niñas me había preguntado por qué comprimo de ahí hacia adentro, y lo que yo quiero es comprimir un archivo solo. Bueno, tenés que pararte dentro de ese path para que se comprima ese archivo solo. Si no, te va a comprimir con el path completo. ¿Se acuerdan que la niña me lo había preguntado? Buen dato ese, el profe no lo tenía. Yo igual, por las dudas, siempre ejecuté el tar dentro de la carpeta o, bueno, dentro del... parado en el lugar donde donde lo necesito hacer. A ver, yo tengo un archivo acá. Yo tengo varset, ¿sí? Y quiero comprimir varset tar GZ, de tal manera que cuando lo descomprima sea varset, no sea todo el path. Varset está en el home, admin, acá está, perdón, el archivo. Si comprimo home, admin, todo el path, me lo va a comprimir con todo el path. Si quiero solamente el archivo tar.gz, de tal manera que solamente el tar.gz tenga varset, nada más, no todo el path, tengo que pararme acá, dentro de donde está varset. ¿Se acuerdan que eso fue una de las consultas que me hicieron en clases anteriores? Bueno. Profe, tema horario del parcial teórico, ¿eso se avisa entre semana entonces? Sí. Es muy probable que sea a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana. Perfecto. Eso se va a comunicar oportunamente. Pero entonces todavía no sabemos cuándo rendimos, si rendimos el viernes o el sábado. Hasta ahora tengo entendido que es viernes seguro. Tal vez la teoría se pase para el sábado, también es muy probable, no digo seguro, es muy probable. Seguro el viernes. Profe, no sabemos cuándo rendimos entonces. Sí, el viernes rendís.
Viernes rendís. Sí. El viernes, Ya sabemos si viernes rendimos rindo. todo o no. claro, el viernes Claro. rendís. ¿Práctica o teoría? No Primero saqué en vas a pasaje tener- para ningún lado. Y es muy Claro, probable, claro, es muy probable, pero por eso, por una cuestión de tiempo, es muy probable que rindas el sábado solamente la teoría, lo cual te va a dar un día más para repasar, pero eso Sí, todavía igual no un está día claro. más no es. Pero bueno. Estamos Y lo que no teniendo- aprendiste antes, creo que en mediodía, ponele, desde después que rendís la práctica hasta el sábado a la mañana, no, a mí, por ejemplo, no me da. Estamos teniendo problemas parapsicológicos ya, porque bueno, traten de no suicidarse, les pido por favor. Es que, profe, es medio, yo le soy sincera, a mí la verdad, no sabemos cuándo rendimos. No El vamos a viernes, tener disponibilidad el del viernes. servidor El viernes, para practicar. perdón, el viernes rendís. Bueno, rindo, el viernes yo cierro que rindo las dos cosas, ponele. Pero no tengo disponibilidad del servidor para practicar. No, perdón, Porque perdón. no voy a... No, perdón. ¿Cuándo te comenté lo del servidor? Hace 2 semanas. Sí, Tuviste 2 semanas. bueno. Bien, tenés mañana también, como última instancia, o tal vez el lunes. ¿Por qué lo van a usar ese servidor? O sea, probaste sobre algo que es muy probable que esté en la práctica para hacer el parcial. Así que tuviste tiempo, no es que te lo mencioné hoy el servidor. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, todos los ejercicios los hice en mi máquina Sí. y tampoco tuve una devolución al respecto de cómo hice los ejercicios. O sea, si están bien, si la sintaxis que está, si los comandos que usé eran los que ustedes esperaban que usara. A eso voy. En los Yo enunciados- le soy sincera, la verdad, siento como que voy a rendir y no sé si lo que yo voy a hacer en el examen es lo que usted espera que yo rinda, porque como no tengo una devolución tampoco de los ejercicios. hoy- Y yo entiendo, yo entregué por ejemplo, como le dije, el trabajo 3 lo entregué con media hora antes de que cierre la fecha y el trabajo 1 y 2 también, me pasó exactamente lo mismo, media hora antes, Sí. porque lo tengo bien claro porque estaba re nerviosa, yo decía no llego. Pero no sé, es como que siento que capaz lo que sé no es lo que usted espera que yo sepa. Voy a lo remitirme a lo que te dijo tu compañera hoy. Si en el enunciado está explícito, no implícito, explícito, de que uses un comando determinado, lo vas a tener que usar. Si en el enunciado no está explícito y vos ves que hay una implicidad de que esto se resuelve con tal comando, no hay inconveniente. Si no, lo vas a resolver de otra manera. Pero si no está explícito, no requiere obligación de usar ese comando. ¿Se entiende? Después, lo que comentamos en la clase pasada, terminar el parcial, sí, yo con un C lo resolvía, con un find lo resolvía, con una WK lo resolvía. Uy, yo lo hice de otra manera, usé estructura. Uno normalmente, si no está explícito, recurre a las estructuras de control. Pero también hay que tener en cuenta de decir, ¿hay algún comando que me puede resolver esto? En términos de búsqueda, en términos de inserción, en términos de filtros. Hay que preguntarse si existe esa posibilidad, lo cual para vos te lo puede llegar a resolver. Ahora, si en el enunciado aparece explícitamente usar determinados comandos, vas a tener que usarlo. Está bien. Y le hago otra consulta. Yo ese día me lo voy a pedir como día de examen. Sí. ¿Cómo gestiono el certificado? Porque en alumnos web yo lo solicité, sí. le consulté al profesor, el profesor mandó un mail y desde alumnos web le dijeron que dependía del profesor. O sea, como que el profesor tiene que hacerme el certificado de examen. Sí. Vos... ¿Cómo es eso? Vos con otras materias debiste tener el mismo inconveniente. ¿O no? Claro, por eso es que el tema que quedó en el aire, yo hice la solicitud vía alumnos web
Vos mandame Y el un correo. profesor a su vez le mandó al alumnos web la misma duda, porque me puso en copia a mí, y la respuesta fue que el profesor me tenía que facilitar el certificado de examen. Manden un Y después correo quedó ahí. ahí, el profesor no me respondió más nada, y bueno, ahora tengo que mandarle otro mail. Manden un correo ahí a aquellos que necesitan certificado de examen. Se va a tomar lista, ¿sí? Vos del viernes decís, ¿El viernes o el sábado? Yo me pedí el viernes, yo ya avisé en el trabajo que el viernes voy a rendir el examen y que lo voy a pedir como día de examen. está bien. Mandame un correo ahí y bueno, se te va a enviar el certificado. Rubén, ¿podés poner de nuevo el correo? Porque a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo antes me lo pedía y listo, ahora me... ¿No se ve en la pantalla? Claro. Y lo pasé por el grupo yo, si están en el grupo de WhatsApp. ¿No se ve ahí en la pantalla? Stec92ra@gmail.com. Así es. Ah, no sé por qué no lo veo. ¿Qué pasó? Con que lo vea Está uno, compartiendo en la pantalla el profe. No, capaz que se le jodió la conexión, porque es el A sol. ver, ahora sí, ahí está, ahí me apareció. No, se me había clavado en otra pantalla. Punto, no sé. Listo, ya le mando. Acá está. Bueno. Bueno, ya tenemos. Certificado. Cuestión de tiempo, ¿cuánto tenemos para rendir, profe? ¿Eso lo van a definir también esta semana? Dependiendo si rendimos teoría y práctica juntos No, la o... práctica se va a tomar, es muy probable que se tome el viernes por una cuestión de congestión, de tiempos, de conexión. Es muy probable que se tome el viernes y el sábado la teoría, pero no hay nada confirmado todavía. A mí no me ha confirmado nada todavía. Profe, perdón, ¿y los usuarios los confirman ese mismo día o antes por mail? No. Porque Lautaro había dicho como que iban a dar una lista de usuarios del SO01 al SO, ponerle, no sé, 20, y que te iban a ir asignando uno a uno, pero no Eso, es el especificó mismo cuándo. día, eso puede pasar el mismo día del parcial. Que te Bien. digan, bueno, tenés el usuario, conectate, y esta es la contraseña. Es muy probable que pase el mismo día del parcial. Si no, vos ya lo tenés al acceso con anterioridad, podés hacer cosas que por ahí no están permitidas, como copiar archivos y esas cosas. Bien. El MSEDIT creo que ya lo dijo, pero pregunto por las dudas, está en el servidor, ¿no? ¿En qué servidor? ¿En el que se van a conectar? Sí. Sí, es muy probable. Y si no llega a estar por X casualidad, No. ¿se le puede hacer el install? No, va a estar. Ah, ok. Va a estar, mira. A ver. Me sumo a lo que dice Bill porque a mí me pasa lo mismo, yo uso el MSI. Net, le estoy pifiando en el nombre. Profe, yo había entrado directamente al enlace Lindsay Eduard. ¿Puede ser que sea eso? Que no sea sin net, digamos. Entró. Este es uno, el net enlace. ¿Y el servidor también nos lo especifican el día del parcial? ¿O lo van a decir de antes? No, ese es el día del parcial. Bien. Lindsay Eduard, creo que era 22. Este puede ser el otro. Que si están dando. Este me parece que no está mal. Ahí sí. Bueno, no, del usuario admin no tengo la contraseña.
Creo que, a ver. Está limitado en recursos este cosa. No sé si van a usar este. Profe, una consulta más, porque me surgió ayer. Lautaro en una dijo que puede que nos pidan que compartamos pantalla o cámara o lo que sea. Sí, sí. Que es recontraválido, no tengo drama con eso. Pero el tema es que yo la vez, no sé si se acuerda, hubo una clase que usted pidió que pusiéramos la cámara como para charlar un rato de cómo veníamos y demás. Y a mí en esa vez, que hasta ahora es la única que probé en Jitsi, se me empezó a trabar la conexión, pero mucho. Mi preocupación es que se me trabe en el momento del examen. ¿Qué tendría que tener, digamos, desde mi lado para asegurarme que eso no pase? O hay ustedes que conocen más Jitsi por ahí, ¿hay alguna cosa que haya que tener solamente Jitsi o alguna cosa así? ¿Ves mi pantalla ahí? Sí. Bueno, yo te comento. Fíjate que acá tiene ciertos permisos. Bien. Bueno, ahí fíjate, ve cámara, permitir, ubicación, o no, micrófono. Cámara, micrófono y sonido tengo yo y sí, permite todo. Bueno, que si querés mostrarte. No me hago cargo de la cara de dormida que tengo, ¿eh? Tampoco la mía. Ahí está. Ahí supuestamente estoy mostrando. Ahí está. Veo que estás re cómoda. Y sí, es sábado temprano, me tenía que poner cómoda para dormir. Ahí está funcionando. Lo que veo es que tenés poca señal. ¿Estás usando una conexión inalámbrica? El tema es ese, claro. Les recomiendo usar una conexión con cable. Todo cableado, bien. Porque a mí, ya le digo, la otra vez se me empezó a trabar muchísimo y me daba miedo que me pase en el parcial, literal, no es... Les cuento. Y la única que anda es el tema del, si te pasa eso, hotspot con el celular. Sí, el tema es el siguiente. Si usamos la plataforma Zoom, es un cuello de botella hoy por hoy Zoom. Por eso usamos Jitsi. Bueno, en realidad esto lo instancié cuando esto comenzó. Le dije, no vayamos por Zoom, porque sé lo que va a pasar, vayamos por Jitsi. Los otros docentes lo empezaron a practicar, les gustó. Y bueno, Zoom es una analogía de Windows, por así decirlo. Se te va a colgar y se te va a cortar, lo cual es un contexto muy poco viable para evaluar. El Jitsi no se te va a cortar. Vos me decís que tenés inconveniente con la cámara. Bueno, chequea eso. Pero básicamente... Claro, por eso, preguntaba por ese lado, digamos, como para asegurarme de mi lado que hago todo, que tengo todo más o menos cubierto, como para que no se me interrumpa la conexión, digamos, viene por ese lado. No, de hecho es una comodidad que no se corte, eso tiene razón. Ha pasado en parciales anteriores que tenés que volver a conectarte y es una fiaca. Como bien decían ahí, la conexión inalámbrica, la verdad que se te va a entrecortar si se te cruza alguien con una jarra de líquido, por así decirlo. Los seres humanos, saben ustedes que tenemos un 70% de agua y eso consume mucho la energía. Aquellas personas me van a entender cuando dicen estoy con energía negativa, con energía positiva, bueno, se debe a eso, a que consume toda la radiación que hay en casa. Hoy por hoy la radiación es mucho más que antes de la pandemia, porque bueno, estamos con los celulares, con las conexiones a internet, y por facilidad, comodidad, uno busca conectarse de manera inalámbrica, no va a andar con un cable. Bueno, a la hora de rendir este parcial, traten de tener una conexión más fiable, que sea de modo guiada, para que, bueno, la conexión no se entrecorte, y tener toda esa performance. Pero, ya les digo, cableado o no, también tiene que ver con la plataforma. Esta plataforma es viable, es confiable, permite muchos usuarios, no te acota a tiempos, ¿sí? No acota los tiempos, o sea, puede estar 40, 50 minutos, Zoom creo que te da media hora, después se corta. Yo le digo porque uno de los míos que juegan estudiantes hacen entrenamiento con Zoom y se les corta. Yo les dije a los profesores, viste, muy sutilmente, mirá, te recomiendo esta plataforma, y no, que ya Zoom la conoce todo el mundo. Bueno, el hecho de conocerla es agarrar y decir, ¿qué es Jitsi? Me meto, veo, investigo y estoy atento, ¿sí? Entonces, primero te recomiendo una conexión con cable. Y después vas a tener problemas con Jitsi. Bien. Ese dedo en la boca, qué feo que queda. Comiéndose las uñas, y todavía no empezó el parcial.
No te escucho, Jen. Creo que estás muteada. Bueno, ¿se entiende más o menos las condiciones? Sí. Sí, ¿Están sí, de paso, hoy volví a probar y anda bien, así que mejor. ¿Están tranquilos, tranquilas, tranquiles? No, pero No, bueno, para nada. no va a pasar hasta que dejemos de rendir eso, hasta que corte el parcial, pero en mi caso es algo personal. Yo estoy, hasta que termino de rendir, estoy hecho una bola de nervios, pero bueno, soy yo. Bueno, de ahora nos vemos en el parcial. Oye, Así que cualquier consulta, me mandan un correo y nos estamos viendo, chicos, ¿les parece? listo, profe, gracias. Suerte, profe. Profe, le mando Sí. mail al mail que pasó, así me Sí, agrega, sí. porque si no, no me llega nunca. Dale, Dale. un abrazo, Nos cuídense. vemos. Gracias, buen fin de semana. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau. Buen fin de semana para todos. Hasta luego.